Hay un sentimiento de nostalgia religiosa en la época contemporánea que se puede palpar en las ciudades. Una nostalgia por esperar ser más de lo que se es. Acompáñame en mi podcast de narrativa filosófica donde exploraré este tema y otros relacionados. En este capítulo veremos el paso de la época de los cazadores paleolíticos que vivían en las cuevas y se identificaban con animales cazadores, al paso de la época de los agricultores paleolíticos que vivían en las sabanas y se identificaban con el granjero que rememoraba en sus actos el asesinato primordial. Por Mircea Eliade sabemos que de la caza sigue la agricultura. Los cazadores paleolíticos habían desarrollado la dimensión mitológica de la existencia. El cultivo del mundo imaginario les permitió acceder a la dimensión religiosa de la vida. Al trabajar con artefactos, los cazadores encontraron una gran riqueza de significados. Aquí se observa el paso del cultivo del mundo imaginario al cultivo de la realidad, primero mediante artefactos y después mediante la tierra misma. El mito permitió vivir en la sabana, arropó con un universo simbólico al paleolítico para que dejara las cavernas y se adentrara en lo que implicaba vivir abierto a la sabana. Pasó de estar protegido por la tierra, en la cueva y en la selva, a vivir en el peligro constante del mundo abierto, donde los peligros podían aparecer de todas las direcciones. Con el arropo de la dimensión mitológica y religiosa, el humano pudo encontrar la tranquilidad necesaria para refundar su existencia alrededor de la agricultura. El cazador, que seguía el modelo ejemplar de un animal de caza, donde su conquista consistía en cazar una fiera y darle muerte para fundar el Estado, dejó de ser así y en su lugar se comenzó a domesticar las plantas alimenticias, lo que modificó el comportamiento ancestral de la humanidad. El descubrimiento de la agricultura en el 9000 a.C. nos enseñó a medir el tiempo, elaborar planes, realizar una serie de actividades complejas en orden preciso, buscar resultados lejanos y cambiar la jerarquía de valores, pues ahora los medios de subsistencia recaían en las manos de las mujeres. Ellas eran las dueñas de la tierra. La domesticación de las plantas provocó una creación e inversión de valores que modificó por completo el universo espiritual del ser humano. En pocas palabras, el cultivo de la tierra provocó una revolución religiosa sin precedentes. Esta revolución religiosa nace por un acontecimiento primordial, y es que antes el Señor de los animales hacía nacer de nuevo los animales desde sus propios huesos y cráneos, pero ahora de la inmolación del dios o de la diosa nacían los tubérculos y los árboles de frutos comestibles. La muerte del dios o la diosa en las diferentes culturas de la época fue la que le permitió crear y estar presente en la vida y la muerte de los seres humanos. En el mito de los Seram de la isla de Nueva Guinea, fue la inmolación de la diosa Jainuwele la que le permitió a los humanos crear y nutrirse de la sustancia misma de la divinidad. Ella da su propio cuerpo y de él crecen los alimentos que alimentarán a la humanidad. Tenemos entonces en el Paleolítico primero los paleocazadores, que fueron guerreros que tomaron la fuerza de los animales cazadores como el lobo. Todavía hoy hay tribus que se creen descendientes del lobo
o del jaguar. Y por otro lado, tenemos a los paleocultivadores, que fueron granjeros que tomaron su fuerza de los dioses y héroes que se sacrificaron para darles alimento. Sobre el universo espiritual del segundo, vale la pena decir que la planta nutritiva no está dada en el mundo como si lo está el animal. Las plantas nutritivas son sagradas porque proceden de la divinidad. Al alimentarse de estas, el humano come el cuerpo de un ser divino. La alimentación en esta época corresponde al resultado dramático de un acontecimiento primitivo. Es el resultado de un asesinato. De aquí nacerán las teologías en torno al alimento. El etnólogo Jensen nos habla de cómo en el mito de Jainu-Welé los cereales existen resguardados celosamente por los dioses en el cielo, y es un héroe civilizador el que sube al cielo, se apodera de algunos granos y los regala a la humanidad. Según este autor, en esta época hay mitos de tipo Jainu-Welé, donde hay un dios inmolado, y hay mitos de tipo Prometeo, donde hay un robo primordial creador. Sobre el asesinato primordial, según Eliade, este es muy diferente al asesinato de los paleocazadores. En las sociedades de los cazadores, la responsabilidad de la matanza del animal se atribuía a un extranjero, alguien que venía de fuera. Es por esto que el cazador teme la venganza del alma del animal abatido. Esto es diferente del asesinato primordial de los paleocultivadores, donde todas las actividades constituyen rememoraciones del asesinato primordial del dios o de la diosa. Actividades como el canibalismo, sacrificios humanos, sacrificios de animales, ceremonias funerarias, ceremonias de pubertad, entre otras. Hasta aquí el paso de la época de los cazadores, que vivían en las cuevas y se identificaban con animales cazadores, a la época de los agricultores paleolíticos, que vivían en las sabanas y se identificaban con el granjero, que rememoraban sus actos, el asesinato primordial. Si te gustó, da like, comenta y suscríbete. Y recuerda, nada puede ser sin la revelación de el misterio.